Pues muchas gracias por tomar la entrevista, Patricia. Nuevamente nos vemos y me da muchísimo gusto hablar de A mi sustituta en el tiempo y además de otras cosas que tienen que ver con Elena Garro. Sí, claro que sí, Estefanía. Muchísimas gracias por esta invitación. Creo que definitivamente es necesario acercar a los lectores, a las lectoras, a la poesía de Elena Garro, ¿no? Esa vena de Elena que se ha quedado rezagada y que, bueno, es momento de sacarla a la luz. Sí, y bueno, tú recibiste hace ya varias décadas la poesía de Elena Garro. Esta es una nueva edición de su poesía. Y además de la convivencia que tuviste con ella muy cercana, y tener estos poemas desde hace muchos años en tu vida, em, para realizar este nuevo trabajo literario, tú volviste a leerla, volviste a adentrarte a sus versos, que son magníficos. Pero cómo fue este proceso? O sea, ¿qué descubriste de nuevo al releerla, ya sea a través de la persona Elena Garro o a través de sus versos? Sí, pues sí, definitivamente toda relectura, Estefanía, yo estoy segura que tú también has pasado por esa experiencia, eh, nos acerca más a un autor o a una autora, ¿no? Vamos siempre descubriendo nuevas vetas, nuevas sorpresas, ¿no? La manera en que, en este caso, en que Elena Garro nos pues realmente nos apabulla, ¿no? Yo me siento realmente siempre deslumbrada con el manejo tan extraordinario que tiene Elena Garro de las imágenes, de las metáforas, de los símbolos, ¿no? Pues en toda su obra, ya, pues en este caso específicamente en su poesía. Y efectivamente, como tú bien has dicho, Elena Garro y Elena Paz, me entregaron este acervo poético en enero de 1998, ¿no? Con el propósito pues, de dar a conocer la poesía de Elena Garro. Elena Garro se oponía, Elena Garro no estaba de acuerdo en que se publicaran sus poemas. Sin embargo, la que insistió siempre en que era necesario, importante dar a conocer la poesía de Elena Garro era su hija, Elena Paz, ¿no? Ella siempre defendió esa idea. Y efectivamente, ese primer acercamiento a la poesía de Elena, allá en el 2015, porque la primera edición del poemario empezó a circular en el 2016 en el marco del centenario del nacimiento de Elena, pues fue un trabajo titánico, Estefanía, porque Elena Garro, yo creo que ella nunca pensó que esto fuera a darse a conocer, ¿no? Que se fuera a publicar. Entonces no trabajaba, no editaba, no se preocupó por hacer, digamos, un trabajo más minucioso, ¿no? Más elaborado en sus poemas, como si vemos esos procesos sobre todo en sus novelas, ¿no? Así es que, como podrán ver los lectores, y quizás tú también ya te diste cuenta, hay poemas que tienen varias versiones, ¿no? Y esas varias versiones son precisamente porque Elena, a mediados de los años 50, se dio a la tarea de pasar en máquina sus poemas que había escrito a finales de los años 40 y principios de los 50, que había escrito a mano. Entonces los pasó a máquina a mediados de los años 50. Quizás, Estefanía, con un propósito de, no sé si de publicarlos o por lo menos de que no se perdieran, ¿no? De conservarlos. Y eso es muy significativo. Oye, hablar de Elena Garro también es hablar de muchísimos temas muy lindos, muchos de otros muy fuertes. Y es Sí. inevitable no tocar el tema de la soledad en su vida. Ella fue excluida por muchas personas y también se apartó o se excluyó de mucha gente.
En estos versos que salen, que se publican A mi sustituto en el tiempo, podemos leer justamente la nostalgia, la soledad, el dolor de Elena. Pero ella, apartando el tema de su arte, ella hablaba abiertamente de cómo le sabía la soledad. Sí, sí, claro, claro que sí. En los versos vamos a hablar primero de cómo refleja su soledad en la poesía, es obvio, ¿no? Sobre todo en el segundo apartado. El poemario, ¿no? El poemario, a mi sustituta en el tiempo, aquí les mostramos la portada a nuestros lectores, a nuestras lectoras, está dividido en 5 apartados. Y el segundo apartado, que lleva el título de Horror y angustia en la celda del matrimonio, ahí vemos ese, esa soledad, ¿no? La soledad de una mujer, de una joven, en la celda, digamos, en la celda, en la cárcel del matrimonio que representó para ella su vida al lado de Octavio Paz. Hay poemas de una soledad desgarradora, ¿no? Y hay algunos, Estefanía, que yo pienso que fueron sueños, ¿no? Que son sueños que ella, eh, pues, convirtió en poemas. Son poemas muy oníricos, que nacen, pues, en el inconsciente, ¿no? Y vemos, pues, una poesía muy intimista, obviamente es una poesía autobiográfica, pero también una poesía muy vanguardista, ¿no? Porque Ajá. vemos, Elena conocía muy bien las vanguardias europeas y vemos también la soledad en el último apartado, en el de la poética en el exilio, los años que Elena Garro vivió en una soledad realmente tremenda, ¿no? Sobre todo en Madrid de 1974 a 1981 y también La soledad en París de 1981 a 1992. Y en Madrid ellas vivieron a salto de mata, diríamos, ¿no? Mudándose Sí. constantemente de un hostal a otro porque no tenían dinero para pagar el hostal, entonces tenían que dejar su equipaje en prenda y bueno, una situación realmente terrible, de gran soledad, de hambre, de miseria, de descrédito, de humillaciones. En París, cuando ellas ya se instalan en París en 1981, comienzan a tener una mayor estabilidad económica y también pues emocional. Y ahí Elena Garro, sí, ¿no? Deliberadamente se apartó de las personas que la buscaban para entrevistarla, para verla, para saber qué era de su vida, ¿no? Entonces, sí, ella dijo en varias ocasiones, en entrevistas, incluso en sus diarios, que si ella estaba sola, había optado por estar sola en esos años, ¿no? Del exilio, era por voluntad propia, ¿no? Por decisión propia, porque le gustaba, porque quería estar sola. Y, y claro, fue un gran contraste, Estefanía, porque imagínate que Elena Garro, desde que se casó bueno, desde antes de casarse con Sí. Octavio Paz, ¿no? Porque antes de casarse con Octavio Paz era una chica que estaba en el candelero, como bailarina, como actriz en el teatro universitario bajo la dirección de Julio Bracho, como bailarina que fue alumna de las hermanas Campobello en la escuela de danza. Y bueno, y luego al casarse con Octavio Paz, que vivió en el mundo de la diplomacia, en tertulias, en cenas elegantes, con escritores, con diplomáticos, de pronto, ¿no? Después del 68 ser un personaje completamente que va a padecer el ostracismo, el descrédito, las humillaciones, entonces ella se va a recluir, ¿no? Entonces, claro que sí es un gran contraste, un gran cambio en su vida y que lo vamos a ver en su poesía, ¿no? Ahí está perfectamente bien eh, transcrito todos esos sentimientos de soledad y también de rabia, ¿no? Porque en Elena también había una gran rabia por las injusticias que se habían cometido en su contra.
En el libro, en mi sustituto en el tiempo, como mencionaste hace unos minutos, vemos el proceso creativo muy lindo, muy libre de Elena. Y ese proceso enfocado aquí en la poesía, pero también lo vemos su estilo libre y su estilo provocador y conmovedor en otras obras de otros géneros. Pero Elena era consciente de todo lo que generaba porque su pluma era totalmente universal, ¿no? Eso es lo que me encanta, o sea, todo lo que escribió perfectamente se puede tocar los corazones de cualquier persona en cualquier parte del mundo. Era consciente de esa magia que creaba. Yo creo que sí, Estefanía, yo creo que sí, Elena Garro era consciente de su gran talento, ¿no? Definitivamente. Mira, Elena Garro creó también, digamos que alrededor de los años 60, ¿no? Principalmente en el momento en que se da a conocer como narradora, cuando publica Los Recuerdos del Porvenir, porque ese fue como el Sí, gran boom, ¿no? De Elena como escritora. Ya había publicado su teatro, ya se había dado a conocer como dramaturga. En 1957, en 1958 había aparecido su primer libro, Un hogar sólido y otras piezas en un acto. También ya se habían publicado algunos de sus cuentos en diferentes suplementos literarios, ¿no? Pero Los Recuerdos del Porvenir fue la novela o la obra de Elena que causó un gran arrobo, ¿no? Un deslumbramiento en la crítica, entre los críticos, entre los periodistas, los escritores, ¿no? De su generación o los escritores de ese momento. Pero Elena comentaba en esas entrevistas de los años 60, de principios de los años 60, ella comentaba que ella en realidad nunca se había planteado ser escritora, ¿no? Que ella quería ser bailarina, que ella quería ser actriz, porque efectivamente había sido actriz bajo la dirección de Julio Bracho en el Teatro Universitario, ¿no? En 1936, antes de casarse con Octavio Paz, había bailado en la escuela de danza bajo la dirección de las hermanas Campobello. Elena Garro formó parte del famoso ballet de masas 30-30, en fin, ¿no? Entonces, ella decía que ella en realidad nunca se había planteado ser escritora. Pero yo sí creo que en Elena Garro había esa inclinación, desde luego, hacia la escritura, ¿no? Hacia la literatura, no solo como lectora, yo pienso que también como escritora. Lo que sí. pasa es que se casó muy joven con Octavio Paz, ¿no? Tenía 20 años, y además, antes de casarse con Octavio Paz, pues era estudiante en la universidad, tenía muchos intereses, le encantaba el teatro, le encantaba la farándula a Elena Garro, ¿no? Ella quería ser actriz de teatro, además participó en uno de los documentales de un famoso director de cine o de un famoso artista mexicano, ¿no? Que se titulado Humanidad, este documental. Entonces, ella le encantaba el cine, le encantaba el teatro, le encantaba andar, digamos, en ese medio, en ese ambiente artístico. Ambiente artístico que Octavio Paz detestaba, que Octavio Ujú. Paz consideraba que era de mala muerte, vamos a decirlo, ¿no? Que no le daba, que le iba a ocasionar un estigma a Elena, ¿no? Porque acuérdate que en aquella época ser actriz de teatro o de cine, pues tenía otras implicaciones para las mujeres, ¿no? Que no eran Claro. mujeres decentes. ¿Ah? No, sí, claro que se miraba con otros ojos. Exacto, exactamente. Entonces Octavio, cuando eran novios, le prohibía involucrarse en el teatro, le prohibía involucrarse en el cine, ¿no? Y esto lo sabemos a través de las cartas de Octavio Paz a Elena Garro cuando eran novios.
Pero Elena, obviamente, como todavía no estaba bajo la férula de Octavio Paz, pues hacía lo que quería, porque su padre, el padre de Elena, era un hombre totalmente liberal, progresista, que dejaba que sus hijas Claro. hicieran lo que quisieran, ¿no? En fin. Entonces, Elena va a tener una formación muy sólida, va a ser una lectora asidua de los clásicos y de la literatura contemporánea de su época. Entonces, ella, claro que sabía y que tenía conciencia del talento que había en su ser y en el poder creativo que tenía. Yo estoy segura de que Elena tenía conciencia del gran poder que ella tenía, que ella poseía con su pluma, ¿no? Y lo que ella transmitía con su pluma, definitivamente, porque no era una mujer inculta, todo lo Claro. contrario, ¿no? Si no, no hubiera podido escribir lo que escribió, porque por mucho talento que tengas, tienes que tener un acervo, ¿no? Tienes que ser una lectora, un lector no solo de tus contemporáneos, de la literatura contemporánea de tu momento, sino de la literatura clásica de todos los tiempos. Y Elena la conocía, ¿no? Tanto la literatura clásica, griega, latina, española, francesa, inglesa, etcétera, ¿no? Hasta japonesa, ¿no? Porque leyó también a los japoneses. Entonces tiene un gran acervo. Entonces, ¿cómo no iba a saber ella el poder que había en sus palabras, ¿no? En su literatura, en sus obras? Oye, algo que me encanta de Elena es que rechazaba las etiquetas, no le gustaba que la etiquetaran, incluso rechazó que la nombraran pionera del realismo mágico. Y ahorita, como mencionas, incursionó en varias otras artes. Entonces, si no le gustaba, por ejemplo, estas etiquetas, a ella, ¿cómo le gustaba presentarse? ¿Cómo le gustaba que la mirara? Sí, yo creo que a Elena le molestaban mucho las etiquetas porque la encasillaban, ¿no? Sí. Entonces, a ella le gustaba ser ante todo un ser libre, no pertenecer a ninguna afiliación, ¿no? De hecho, por eso ella también decía que no era feminista, ¿no? Porque no le gustaba. Lo que a Elena le molestaba enormemente era que le dijeran lo que tenía que hacer, o lo que no debía de hacer, o lo que no debía de decir, ¿no? Yo creo que ya había vivido tantos años bajo la férula de Octavio Paz que le prohibía, no debes de decir esto, no debes de comentar aquello, no debes de vestirte de esta manera, no debes, no debes, no debes, no debes, porque el testimonio de esta represión de Octavio Paz, no solo la escuchamos a través de los documentos de Elena Garro, sino de las mismas cartas de Octavio Paz a Elena Garro, ¿no? Que las publicó recientemente, bueno, hace un par, 3, 4 años, Guillermo Sheridan, ¿no? Entonces ahí está el registro de cómo Octavio Paz le prohibía a Elena Garro hacer todo. Entonces yo creo que después de 20 años de vivir bajo, mm, bajo, pues digamos, esta represión absoluta que le imponía Octavio Paz, claro, ella se libera, ¿no? Completamente a finales de los años 50 y ya para los 60, ella lo que quiere es ser libre, que no le digan lo que tiene que hacer, que ninguna feminista le venga a decir lo que debe decir o no debe decir, ¿no? Cómo debe de actuar. No le gustaban las etiquetas porque implicaba también circunscribirse a un tipo de literatura, ¿no? Entonces, el realismo mágico, para empezar, en primer lugar, ella decía que el realismo mágico no era ninguna novedad, que ella no era ninguna creadora del realismo mágico, que el realismo mágico era la cosmovisión del mundo prehispánico, la manera de los indígenas, de los pueblos originarios de entender el mundo, ese mundo al que ella estuvo muy, muy ligada desde temprana edad, desde muy pequeñita a través de las nanas, los mozos que trabajaban en su casa. Entonces conocía ella muy bien ese mundo y siempre lo valoró. Entonces, ella lo único que hace, decía, era llevar a la literatura
esa manera de entender el mundo de los pueblos originarios que forman parte fundamental de nuestra identidad como seres duales, que somos los mexicanos, ¿no? Tenemos sangre indígena y tenemos sangre española. Entonces, eso es lo que ella detestaba, ¿no? Y también decía que las etiquetas no eran más que meros, meras herramientas que creaban las editoriales para vender, ¿no? O sea, que era una cuestión meramente mercantilista y que en realidad no había una verdadera intención de conocer a fondo lo que era el mundo de los pueblos originarios. Eso era lo que ella más detestaba, que se convirtiera en una, sí, en una fórmula, ¿no? Ella decía que ya eran fórmulas, ¿no? Que hacían los escritores. Y lo decía ella directamente, lo decía, ¿no? Que eso era lo que hacía García Márquez, ¿no? Ujú. Que creaban fórmulas y que en realidad no había un conocimiento de esa cosmovisión prehispánica, ¿no? Excelente, qué bonita manera de pensar de Elena. Oye, y Sí, para finalizar, Patricia, Elena se atrevió y con todo el talento que poseía a practicar varios géneros, novela, cuento, la poesía, hizo guión, ejerció periodismo, también le incursionó en el teatro y la danza. Entonces, son muchas facetas de un artista completo, de un artista y artesana también. sí. ¿Qué tanto influían otras artes a las que no se dedicó, como podría ser pintura o música? O no sé, igual y sí se dedicó, ¿no? Y no, no sabemos, No. o tal vez tú nos puedas decir más de eso. ¿Qué tanto influyeron otras artes para crear este arte literario? Y si nos puedes decir si Elena tenía rituales creativos, porque creo que como toda persona creativa o creativo tiene sus métodos, pero me encantaría saber si ella hacía algo antes o durante este proceso creativo. Sí, sí, muy, muy buena pregunta, Estefanía, porque efectivamente Elena comentó en una entrevista de los años 60 que le preguntó el reportero, Pedro Páramo, recuerdo que es Pedro Páramo. Roberto No, Páramo. no te preocupes. Hubiera sido muy bueno que hubiera sido Pedro Páramo quien le preguntara, ¿verdad? Roberto Páramo. Es que Páramo es un apellido tan poco común, ¿no? Es Sí, un apellido que de hecho, fíjate, recuerdo que cuando leí por primera vez esa entrevista de Roberto Páramo, era un periodista de los años 60, me pareció tan inusual, ¿no? Porque yo solamente conocía el Páramo, el Pedro Páramo, ¿no? De Juan Rulfo. sí. Y yo siempre pensaba que a lo mejor el apellido Páramo había sido una invención de Juan Rulfo, ¿no? Para su personaje. Entonces, cuando encontré esta entrevista de Roberto Páramo, pues me sorprendió mucho. Y tengo que pensarlo siempre para no decir Pedro Páramo, ¿eh? Pero ahorita se Ay, me no te escapó, preocupes, me encanta se que me salga a escapó. flote, me encanta. Muy bien. Bueno, pues en esa entrevista le pregunta Roberto Páramo a Elena Garro que cuál era su proceso creativo, ¿no? Que cómo escribía, si escribía a máquina, si escribía a mano, etcétera, ¿no? Y entonces Elena le responde y bueno, en primer lugar ella en los primeros años, ¿no? Allá recién casada con Octavio Paz, pues sí, la mayoría de sus escritos, sus poemas están a mano, ¿no? En cuadernos, en libretas, diarios, etcétera. Em, pero obviamente ya obras de mayor extensión a máquina, las escribía a máquina. Y Elena sí fue una gran escritora, escribió tanto a mano también como a máquina, ¿no? Pero el proceso creativo, ella decía que era bordar, que cuando Mm. ella bordaba, porque le encantaba bordar. Y la entrevista es bien, bien, bien linda porque Elena le dice, cuando estoy bordando la margarita, ¿no? La rosa o la espiga, ¿no? Estoy parafraseando. Dice, voy creando, en mi mente voy desarrollando al personaje, la trama, ¿no? El argumento. Y si quiere, le dice
al periodista. Y si quiere, ahorita le bajo todas las fundas y todos los tapetes que he bordado últimamente para que vea todo lo que he escrito, ¿no? Entonces Ah, ella, ajá, entonces ella relacionaba, ¿no? La escritura con el bordado. Lo cual es muy interesante, ¿no, Estefanía? Porque se habla mucho en la escritura, se habla del tejido, ¿no? También, sí. en fin, pero Elena era, como tú ahorita la describiste muy bien, porque no solamente era una artista, ¿no? Como escritora de primerísima línea, sino también era una artesana. ¿Eh? Porque también Elena Garro, bueno, ahí nos lo ha comentado en varias ocasiones, en algunas entrevistas, la hija de Margarita Michelena, Andrea Cataño Michelena, quien vivió cuando ella tenía 12 años, las Helenas vivieron en casa de Margarita Michelena. Y ella nos cuenta que después de pasar ahí varios meses, se fueron ya a su casa de Alencastre, ¿no? Las Helenas se instalaron en su casa de Alencastre, la última casa de las Helenas en la Ciudad de México antes del 68, ¿no? O donde las agarró el 68, vamos a decir. Entonces dice que una vez llegaron y estaba Elena tapizando las sillas del comedor, pero así tapizando como una tapicera profesional, ¿no? Y que también hacía las cortinas, había hecho las cortinas de la casa, habían puesto entre ella y su hija Elena la alfombra. No, 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 unas cosas así realmente increíbles, ¿no? Porque en el mundo de los intelectuales, hay como que los intelectuales nada más se dedican a escribir o a Claro. pintar, ¿no? Al arte. Y esas menudencias de la vida cotidiana, pues se las dejan a los hombres del pueblo que hacen esos oficios, ¿no? Así de una manera despectiva. No, Elena le entraba a todo. A todo lo que pudiera ser. Me encanta. Muchísimas gracias, Patricia, por esta charla tan rica. Gracias por la calidad de tus respuestas y gracias sobre todo por siempre inducirnos a Elena en diferentes facetas, en diferentes textos. Por mi Muchas parte, gracias. por mi parte es todo. Pues muchísimas gracias y pues invitamos, ¿verdad, Estefanía? Invitamos a los lectores, a las lectoras a que se acerquen a la poesía de Elena Garro. Muchísimas gracias. 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 Hasta pronto.